A esta conferencia se la ha denominado Maranatha, el Señor viene, el Señor viene. Hemos considerado varios hechos relacionados con la segunda venida del Señor. La admiración de unos provincianos discípulos que se admiran de los edificios del templo, arranca palabras proféticas de los labios del Señor y tienen un cumplimiento muy cierto. Han surgido 3 preguntas como reacción a la afirmación que el Señor Jesús hizo de que no quedaría piedra sobre piedra. En primer lugar, la pregunta es: ¿y cuándo será esto? O sea, ¿cuándo será destruida Jerusalén y el templo? Y la respuesta concreta del Señor es cuando los ejércitos de los gentiles rodeen Jerusalén. Esto aconteció el año 70, pero todavía viene el momento cuando ejércitos gentiles rodearán a la ciudad de Jerusalén. La segunda pregunta es: ¿qué señales habrá de tu venida? De tu venida. El Señor dio varias señales, no para su venida, sino para un periodo terrible de tribulación que ha de anticipar, que ha de preceder a la segunda venida gloriosa del Señor Jesucristo. Estas señales son, dice el Señor Jesús, que surgirán muchos falsos cristos. Esto leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Además, surgirán muchos conflictos mundiales, guerras, convulsiones y violencia entre los países. 3, crecerá la aversión contra los santos. Muchos serán perseguidos y muertos. 4, se predicará profusamente el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino. Apocalipsis capítulo 7 nos habla de que 144,000 siervos de Dios, poderosos predicadores, saldrán a proclamar el Evangelio del Reino a todo el mundo para invitar de parte del Rey que ingresen al reino que el Señor Jesucristo va a establecer en esta tierra. Y 5, el Señor ofrece consejos para todos. Hay varios consejos. En primer lugar, dice que debemos observar cuidadosamente las Escrituras. El que lee, entienda. El que lee, entienda. No debemos leer por leer, sino leer para entender el mensaje de Dios para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar, eclesial y aún para nuestra vida social, así como laboral también. Entonces debemos observar cuidadosamente las Escrituras, leer para entender. Además debemos reaccionar sabiamente ante el peligro. Los cristianos y tanto los israelitas deberían huir de Jerusalén cuando ésta iba a ser asediada, rodeada por los ejércitos gentiles. Orando que su huida, su escape, no sea en invierno ni en día de reposo. Clamando además por la misericordia de Dios, porque habrá gran tribulación. Ahora, el asedio del año 70 fue de abril hasta septiembre, varios meses, casi 5 meses. Porque si no fuere por la justicia o la misericordia de Dios, no habría salvación. Dice en Mateo 24, versículo 22. Mateo 24, 22, el Señor Jesús dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Interesante. La historia cuenta que cuando Tito, general romano, rodeó Jerusalén con su ejército, resulta que en un periodo de tiempo breve, entre esos meses de abril a septiembre, tuvo prisa de ir a Roma. ¿Debido a qué? Es que tenía algo muy importante que realizar. Necesitaba asistir a la asunción de su padre Vespasiano al trono del Imperio Romano. Así, los cristianos que oraron pudieron huir a Pella, la ciudad cercana hacia el norte, y de esa manera esa tribulación máxima fue acortada para los cristianos. Entonces debemos responder firmemente
además a toda falsedad. Este es otro consejo que el Señor da. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero no será posible engañar a los escogidos porque son suyos, porque son del Señor. Luego, la aparición del Mesías será manifiesta. En el verso 26, el Señor Jesucristo de Mateo 24, el Señor dice, así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. No lo creáis. ¿Por qué? Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Sí, la aparición del Mesías, dice el Señor, será manifiesta, será visible, será palpable para todas las personas, será mundialmente visible, así como el relámpago no acontece en un rinconcito, no, sino que se deja ver en el firmamento. Y aquí se usa la palabra parusía, que significa estar al lado. Habla de la presencia. Es una expresión técnica para la llegada del emperador. Se utilizaba esta palabra cuando el emperador llegaba a una ciudad. Entonces, habla de la venida en gloria para juzgar al mundo al fin de esta edad. La venida en gloria del Hijo del Hombre, dice, del Señor Jesucristo. Y además ejecutará un juicio también visible. Porque leemos en el verso 28, dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Donde estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora, este versículo ha dado lugar a distintas interpretaciones por diferentes personajes en la historia, como Jerónimo o Lutero o algunos otros más, incluso Crisóstomo. Pero, ¿qué significa cuando dice donde quiera que estuviere el cuerpo muerto o el cadáver? El cadáver o el cuerpo muerto sin duda representa a todo judío o llamado cristiano, pero que es apóstata. Y que se ha levantado contra Dios y contra el Cristo. Estos están muertos espiritualmente, son cadáveres espirituales. Y las aves, o mejor dicho aquí las águilas, representan a los agentes enviados por Dios para ejecutar el juicio. Leamos en Apocalipsis capítulo 19. Y aquí encontramos que cuando el Señor Jesucristo retorne al mundo, a este mundo en gloria, dice también que Él, Apocalipsis 19, los versos 17 y 18, dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ven, entonces, estos son agentes designados por Dios para ejecutar este juicio. Y bien, ahora vamos a considerar la última pregunta que hicieron los discípulos al Señor Jesús. ¿Qué señal habrá del fin del siglo o de esta era tan desagradable en que los judíos estaban sufriendo y soportando tantas dificultades, problemas, el asedio, el dominio del imperio romano? No podían libremente ejercer su religión, no podían creerse o saberse una nación libre. Estaban bajo la autoridad, bajo el poder del gobierno del imperio romano. Entonces, ellos preguntan, ¿qué señales habrá del fin de este siglo? De este periodo de tiempo, de esta era, para ellos desagradable, ¿no? En Mateo capítulo 24 y 25, el Señor ha de responder a esta tercera pregunta. Pero lo interesante, no lo curioso,
Pero lo sobresaliente es que el Señor Jesucristo, en estos dos capítulos, 24 y 25, que habla del periodo de la tribulación y luego la segunda venida gloriosa del Señor Jesucristo, el Señor Jesús no hace mención de la iglesia. No hace mención de la iglesia en este periodo de la tribulación. El Señor no, porque el Señor no relaciona a la iglesia con la tribulación. Hay algunos que piensan que la iglesia ha de pasar a lo menos hasta la mitad de la tribulación. Otros piensan aún que la iglesia va a pasar por todo el periodo de la tribulación. Pero encontramos la enseñanza bíblica que la iglesia será salvada de este periodo de juicio y de prueba a todo el mundo. Y entonces, antes de que empiece cualquier parte del periodo de la tribulación, la iglesia será arrebatada. El Señor vendrá para llevar a su iglesia. Así que la iglesia está fuera del programa de Dios, como leemos en el capítulo 9, versículos 25 hasta el 27. La iglesia está fuera del programa para Israel. Ahora, Israel está endurecido en parte, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 25. La iglesia tiene que ser removida para dar curso al programa que Dios tiene para Israel. Ahora bien, existen diferencias marcadas entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento o el traslado de la iglesia. Observemos unas pocas diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. En primer lugar, en el arrebatamiento, el Señor Jesucristo viene por su iglesia, en busca de su iglesia. Si nosotros recordamos Juan capítulo 14, los versos 2 y 3, el Señor Jesús dice: ¿creéis en mí? ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que el Señor viene en busca de su iglesia. Y hay varias porciones que nos hablan de lo mismo, que el Señor viene en busca de su iglesia. Hay una porción amplia en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, donde el apóstol Pablo nos habla precisamente del arrebatamiento. Cómo el Señor ha de venir a buscar a su amada iglesia, a su esposa, para llevarla a las moradas celestiales. En contraste, la segunda venida de Cristo, en la segunda venida de Cristo, no viene por sus santos. Él viene con sus santos. Él viene con sus santos. Leamos una porción en Zacarías capítulo 14. El verso 5 dice, leyendo desde el verso 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Qué precioso será cuando el Señor Jesucristo venga ya con sus santos totalmente glorificados y con todo el poder, la gloria y el esplendor de su presencia y de su venida. Otra diferencia, el arrebatamiento, o más bien, después del arrebatamiento comienza la tribulación, ¿no? El Señor viene a llevar su iglesia antes de que suceda cualquier parte de la tribulación. Pero después de la tribulación comienza el milenio. El arrebatamiento es inminente, o sea, puede acontecer en cualquier momento. Esta noche el Señor puede venir a llevarse su iglesia. En cambio, la segunda venida tiene señales que la anunciarán.
Por otra parte, el arrebatamiento está relacionado con la iglesia, porque viene a recoger a su iglesia. En cambio, en la segunda venida está relacionada con Israel y los pactos que Dios hizo con Israel. Por otra parte, el arrebatamiento es un misterio. Es un misterio. En contraste, la segunda venida está profetizada en el Antiguo Testamento. Respecto a la iglesia, los profetas no sabían nada, no dijeron nada respecto a la iglesia. Es en el capítulo 3 de Efesios, por ejemplo, que el apóstol Pablo dice que a él Dios le había revelado y le había constituido apóstol para poder comunicar el misterio de Dios que es la iglesia. En el arrebatamiento, los creyentes darán cuentas de sus obras, de su servicio al Señor y recibirán coronas, galardones y premios. En cambio, en la segunda venida, los gentiles e Israel serán juzgados por sus pecados para condenación o ingreso, entrada al reino del Señor Jesucristo. En el arrebatamiento no hay cambios en la creación sigue igual. Además, con la tribulación han de suceder catástrofes en el mundo, en la creación. Pero en la segunda venida del Señor, la maldición es quitada. Es quitada la maldición. Por otra parte, en el arrebatamiento, o más bien el arrebatamiento es para los creyentes solamente. No participará ninguna otra persona, será llevada junto con la iglesia si no es un creyente verdadero en Jesucristo. En cambio, en la segunda venida es para todo hombre vivo en la tierra, para todo ser humano. Todos verán al Señor Jesucristo retornando en gloria. Así que Mateo 24, desde el versículo 29 hasta el capítulo 25, versículo 30, profetiza la segunda venida del Señor Jesucristo, que es una porción muy amplia de las Escrituras. ¿Qué señales habrá del fin del siglo? Esta es la tercera pregunta, ¿no es cierto? Entonces voy a procurar buscar la respuesta del Señor en tres aspectos que notamos en esta escritura de Mateo capítulo 24. En primer lugar, los versos 29 al 31 de Mateo 24 nos dicen lo siguiente. Mateo 24, versículos 29 al 31. Dice así: «E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro». Fíjense, en esta primera parte, en esta lectura, hallamos de que la venida del Señor Jesucristo es considerado como el comienzo de una nueva era. Una nueva era, o como le llamaban eón, ¿no? Un nuevo siglo, un nuevo periodo de tiempo y de administración de la economía de Dios. Entonces, el Señor Jesús vendrá. Pero esto será, como dice verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, mientras aquí suceda la tribulación, la iglesia estará en compañía del Señor. Y para finalizar esa tribulación, el Señor vendrá con su iglesia, con sus santos, con sus redimidos. Será después de la tribulación. Se hará presente el Hijo de Dios. Según el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La señal, la presencia, el fulgor, esa gloria manifiesta del Señor Jesús se hará presente. Y además será una manifestación de poder y gloria.
una manifestación de poder y gloria. Como leemos en Lucas capítulo 21, que es la porción bíblica para esta conferencia. Dice en Lucas capítulo 21, versículo 27, leemos que dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Gran gloria. Tanto los profetas como los maestros de Israel no podían comprender que Dios anunciara los sufrimientos y las glorias del Mesías. Por eso Pedro nos dice de una manera muy interesante cómo los profetas se daban a un estudio minucioso de las Sagradas Escrituras para poder comprender realmente esta relación entre sufrimientos y gloria del Mesías. Leamos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, dice, versículos 9, 10, 11, obteniendo el fin de vuestra salvación, que es la salvación, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué preciosa porción que nos dice que los profetas no estaban haciendo siesta, procurando soñar y ver visiones para saber qué es lo que Dios les decía. No, ellos diligentemente, con mucha dedicación, escudriñaban, estudiaban las profecías. Ellos estudiaban las profecías para conocer la persona y entender este tremendo misterio entre los sufrimientos y las glorias que vendrían posteriormente a Cristo. Los sufrimientos están registrados en los evangelios, ¿no es cierto? Y las glorias empiezan en su resurrección y serán manifestadas plenamente en su segunda venida y establecerá una nueva era, un nuevo estado de cosas en el mundo. Así que, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Pues es considerado como el comienzo mismo de una nueva era maravillosa de parte de Dios. En segundo lugar, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Pues es precedido por señales visibles, totalmente visibles. Vamos nuevamente a Mateo capítulo 24. En el verso 8, 15 y 21 leemos estas palabras: y todo esto será principio de dolores. En el versículo 15 dice: por tanto, como cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Para que venga el fin del siglo, para que se manifieste el Señor Jesucristo viniendo del cielo con poder y gran gloria, es necesario que precedan varias señales. Y entre estas encontramos en el verso 29, dice en Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí vemos señales astronómicas o cósmicas. Señales astronómicas o cósmicas. Leemos también en Isaías capítulo 13, versículos 9 y 10. Voy a dar lectura a estos dos versículos en
Isaías capítulo 13, versos 9 y 10, que dice de esta manera: He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores, y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Como verán, hay señales astronómicas, cósmicas en el mundo. Ahora, al respecto, William MacDonald cita un escrito de Velikovsky que dice de esta manera: en aquel momento, o sea, de la venida del Señor, un terremoto sacudirá la tierra. El aire y el agua seguirán moviéndose por inercia. Unos huracanes barrerían la tierra y los mares se precipitarían sobre los continentes, llevando consigo gravas y arenas y animales marinos y arrojándolos sobre la tierra. Subirán, dice, las temperaturas y las rocas se fundirán. Entrarían los volcanes en erupción, la lava surgiría de grietas en la corteza quebrada y cubrirá enormes extensiones. Surgirían montes, causando fallas y hendiduras en la tierra. Los lagos se ladearían y vaciarían. Los ríos cambiarían sus cursos, enormes áreas con todos sus habitantes se deslizarían bajo el mar. Arderían bosques y el huracán y los mares desmadrados los arrancarían de la tierra sobre la que crecían y los apilarían, raíz y rama, en enormes amontonamientos. Los mares se tornarían en desiertos, yéndose sus aguas. ¡Qué catastrófico! ¿No es cierto? Todo este relato, todo lo que va a acontecer cuando el Señor Jesucristo venga. Pero también hay señales personales, porque así como en Mateo 2:7 dice que cuando el bebé Jesús nació, unos magos del oriente venían a buscarle, ¿por qué? Guiados por una estrella. Había una señal en los cielos que anunciaba la llegada del Mesías, del Señor Jesús. Pero también aquí en Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Señor mismo, es decir, su presencia gloriosa, será la señal fantástica, maravillosa de su venida. Y los resultados, como leímos, como acabo de leer, Israel lamentará. Israel lamentará. Hay varias citas al respecto. Habrá nubes, poder, gran gloria, ¿no? Pero Israel lamentará. Y en el verso 31 dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ángeles juntarán a escogidos. Así como en aquella parábola que el Señor Jesús enseñó sobre el trigo y la cizaña, ¿no es cierto que los trabajadores le dijeron a su amo: ¿quieres que nosotros vayamos a arrancar la cizaña? Él dijo: no vaya a ser que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Esperad, ¿no? Cuando esté maduro el fruto, entonces es inconfundible el trigo y la cizaña. No se pueden confundir. Entonces será arrancada la cizaña y puesta en un horno ardiente. En cambio, el trigo será puesto en un granero. Así acontecerá. Esta era una parábola profética de la venida del Señor en gloria. Cuando Dios mande a sus ángeles, a los expertos que conocen a los escogidos de Dios y también a los enemigos. Entonces fueron, dice, esparcidos por Satanás, como dice Apocalipsis 12. Hay desolación de la bestia y se cumple todo lo que Dios había anunciado en el pasado. Ahora bien, ¿cuál es el propósito
¿Cuál es el propósito de la venida gloriosa del Señor Jesucristo? Si leemos en Jeremías capítulo 30, aquí se anuncia otra vez el día de Jehová, o sea, el día del Señor. Y leemos en Jeremías capítulo 30 los versos 7 hasta el 9. Dice, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, o sea, Israel, ¿no? Y luego dice, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Qué preciosas promesas. Aquí hay varias cosas que podríamos comentar en este momento, pero solo de paso. Pues aquí nos muestra de que si bien vendrá ese día terrible, el día de Jehová, que es el periodo de la tribulación, dice, de ella te voy a librar. El Señor Jesucristo en poder, con poder y gloria, viene para destruir a los ejércitos de la bestia que rodearán la ciudad de Jerusalén, y los israelitas clamarán a Dios por su Cristo. Él vendrá en respuesta a su clamor, pero según el plan y el propósito de Dios. Entonces, el propósito de la venida del Señor es para poner fin a la tribulación y para establecer su reino mesiánico, porque también en Jeremías 31, el verso 1 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellos serán a mí por pueblo. Y en el versículo 11 dice, porque Jehová redimió a Jacob, los redimió de mano del más fuerte que él los redimió. El Señor va a establecer su reino mesiánico, como leemos en Mateo 25, 31, también, que dice que el Señor enviará sus ángeles, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Los juntará, porque sobre ellos es que el Señor reinará. Y además, para manifestarse a sí mismo y a los suyos, al mundo. Y aquí se utilizan diferentes palabras como apocalipsis, que significa descubrir, ¿no es cierto? Revelar. El Señor se revelará. Por otra parte, se utiliza la palabra epifanía, epi, sobre, encima, faino, que quiere decir dar luz, resplandecer, alumbrar. El Señor vendrá con preciosa, hermosa, una luz resplandeciente, sobresaliente. Parusía, que significa también el Señor con sus santos. Y hay otro nombre todavía para la venida del Señor, que es venida. Simplemente el verbo elsen, que significa venir o vino, como dice Judas, verso 14, vino con sus santas decenas de millares. El Señor vino, el Señor viene. También los ángeles vienen con Él, como acabamos de leer en el verso 31. Así que vendrá seguro, gloriosa y manifiestamente. ¿Lo esperas al Señor? El Señor viene pronto. ¿Qué otras señales habrá de su venida? ¿Sabe? Su venida requiere sabia vigilancia. Volvamos a Mateo capítulo 24, el verso 32 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El necio no aprende. El sabio escucha y aprende. Y aquí el Señor Jesús dice, de la parábola aprended la lección. La higuera representa a Israel, versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced, entended que está cerca, a las puertas. La higuera representa a Israel. Los frutos y las hojas aparecen al mismo tiempo. Y esto nos habla de la proximidad del verano o del tiempo ya. Asocia entonces la restauración de Israel con la cercanía de los acontecimientos. Dios va a restaurar a Israel. Y entonces esto
ha de hablarnos de la proximidad de todos estos acontecimientos que el Señor anuncia. Verso 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Algunos dicen, generación, o sea, 70 años de la vida de un discípulo. No. Se refiere más bien, cuando habla de generación, a la raza, a la familia, o sea, a la sobrevivencia de la nación de Israel. Israel sobrevive. Hermanos, actualmente Israel, a pesar de estar rodeado de sus enemigos, amenazado cada día, cuando van lanzando misiles y globos incendiarios y todo eso contra Israel, Israel sobrevive. ¿Por qué? Porque Dios lo ha determinado. Nada ni nadie lo puede borrar del mapa, como muchos han intentado contra Israel. Y pues, según el verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, todo lo que acabamos de leer es palabra confiable, es palabra de Dios, y la palabra de Dios no pasa, ¿no? La palabra del Dios nuestro, dice Isaías, permanece para siempre. Así que el Señor Jesús dice, mis palabras. Toma las profecías y dice, mis palabras no pueden pasar. El cielo o la tierra van a pasar, pero no mis palabras, no. Es totalmente confiable. Además, verso 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es cierto, pero indefinido en cuanto a la fecha. Ni el Hijo, como revelador del Padre, no por inferioridad, dice, no sabe en ese sentido. Pero, por supuesto que como Dios, Él lo sabe perfectamente. Así que vamos a concluir este tema. ¿Qué señales habrá del fin del siglo? El Señor Jesús dice que el fin del siglo será el comienzo de una nueva era. Una nueva era gloriosa, donde Dios ha de manifestar su esplendor, su grandeza, su poder, su sabiduría, su amor para con la humanidad salvada. Además, es precedido por señales totalmente visibles. El Señor será visto, todo ojo lo verá, dicen las Escrituras, pero también requiere sabia vigilancia. Sí, requiere sabia vigilancia. El Señor vendrá primeramente por su iglesia para dar lugar a los 7 años de tribulación que seguirán, para poder preparar a Israel, para ablandar el corazón de este pueblo rebelde, para que espere con amor y anhelo la venida de su Mesías, que antes vino, pero que cuando lo vean, y vean las heridas en sus manos y en sus pies, le digan, ¿de dónde tienes estas heridas? Y el Señor les diga, con ellas fui herida por mis amigos. Y ellos lamentarán como de primogénito, llorarán porque reconocerán que sus padres habían matado al Mesías que Dios envió. Tu hermano, esperas al Señor. ¿La proximidad de su venida te causa temor o alegría? ¿Qué te causa la proximidad de la venida del Señor? No sé cuántos de los que me escuchan en esta ocasión no pertenecen todavía a la iglesia. ¿Cómo es que una persona puede llegar a ser parte de la iglesia para que cuando Jesucristo venga por su iglesia sea llevada también con ella? Una persona llega a ser parte integrante de la iglesia del Señor, no por haber nacido en un hogar cristiano, no por ser una persona moral, una persona cuidadosa de las reglas, una persona que no haya hecho daño a nadie, una persona buena, como decimos normalmente. No, los buenos se van al infierno. Son los malos, son los que admitimos nuestro pecado y acudimos al Salvador, quienes recibimos el perdón y la salvación. Entonces, ¿cómo es que una persona puede llegar a ser parte de la iglesia del Señor? Cuando en un momento decisivo y consciente reconoce su necesidad de perdón y de salvación, y entonces deposita su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor. Quiero contarles esta anécdota antes de concluir. Un padre de familia creyente estaba muy enfermo y al ver la proximidad de su propia muerte, llama a toda su familia, a todos sus hijos. Ellos rodean su lecho
Y entonces a cada uno de ellos los abraza y le dice, hijo, María le dice, hasta pronto. Juan, hasta pronto. Y así sucesivamente hasta que llega al último hijo, Carlos. Se dirige a Carlos, le dice, Carlos, adiós, hijo mío. Y entonces la reacciona inmediatamente, dice, papá, ¿por qué dijiste a mis hermanos hasta pronto y a mí me dices adiós? Y el padre le dice, porque al no ser tú creyente, no te veré nunca más. Y el hijo se da cuenta perfectamente de esta situación y le pide al padre, le dice, yo también quiero ser salvo. Yo también quiero estar contigo y con mis hermanos allí en la gloria. Y el padre le dice que lo único que necesita es poner su fe en el Salvador. Y este dobla sus rodillas y clama de corazón y acepta a Jesucristo y es salvo. ¿Qué harás tú, querido amigo? ¿Por qué no das este paso maravilloso en tu vida ahora mismo? Y aceptas al Señor Jesús para que te dé perdón de tus pecados, salvación, vida eterna. Que Dios te bendiga.